De becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20. Gracias a la iniciativa de Expediente Abierto y a su programa Becas para la Democracia, presentamos hoy este foro que lleva por título Sembrando Resistencia, el futuro de la lucha campesina por la democracia en Nicaragua. A pesar de que la ley 840, que concesionaba la soberanía nacional al oscuro empresario chino Wang Jing, finalmente ha sido derogada, la vigencia de la lucha y el futuro del movimiento campesino cobra nueva actualidad ante la reciente presentación del codictador Daniel Ortega de una nueva ruta canalera de 445 kilómetros que aparentemente no afecta el lago de Nicaragua, sino el Solotlán. La nueva ruta propuesta parte del país en dos mitades, afectando territorios indígenas y creoles de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, o RACS, Chontales y del Pacífico del país como León, pero no pasa por los territorios donde se originó y organizó la resistencia anticanal del movimiento campesino, como lo son los departamentos de Rivas, Río San Juan y la isla de Ometepe. Para discutir el presente y el futuro de la lucha del movimiento campesino, tenemos presencia en este foro de tres prominentes líderes del movimiento campesino que nos van a ilustrar con sus intervenciones y respuestas a las preguntas de la audiencia. Doña Francisca Ramírez, don Freddy Alberto Navas y don Víctor Manuel Díaz. Francisca Ramírez es una líder campesina y defensora de derechos humanos. Fue coordinadora del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, mejor conocida como el Movimiento Campesino Anticanal. En el 2016 fue nombrada entre las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica por la revista Forbes. Participó en las protestas en contra de la dictadura orteguista en el 2018 y tras la represión tomó la decisión de exiliarse en Costa Rica debido a las constantes amenazas de muerte y de prisión por parte del régimen. En el 2019 fue galardonada con el premio Homo Omni, entregado por la organización People in Need, por su activismo en favor de los derechos humanos. Actualmente
Vive en Upala, Costa Rica, donde dirige un campamento de campesinos nicaragüenses desplazados por la represión del régimen. Freddy Alberto Navas López es un campesino defensor de los derechos humanos y miembro del movimiento campesino de Nicaragua fundado en el 2013, con el objetivo de defender el proyecto de detener, perdón, el proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua. Su trabajo de la defensa de la tierra en favor de los derechos de las personas campesinas ha sido destacado por los últimos 11 años. Desde el 2018 hasta la fecha, ha estado involucrado en el movimiento que busca la democratización de Nicaragua y ha sufrido prisión por causas políticas en 2 oportunidades. En el 2018 por su participación en las protestas contra la dictadura. Fue detenido y liberado en junio del 2019, luego de pasar 9 meses en prisión. También fue detenido nuevamente el 5 de julio del 2021, que por cierto estuvo en una celda contigua a la mía en el Chipote, y fue liberado para ser desterrado, confiscado y desnacionalizado el 9 de febrero del 2023. Actualmente vive en los Estados Unidos y es becario del programa de becas para la democracia en Nicaragua, otorgado por Expediente Abierto, donde produjo un hermoso ensayo testimonial titulado Tierra mía, voy a volver a disfrutarte en libertad, donde narra su experiencia personal como líder del movimiento campesino. Este ensayo puede ser descargado en el sitio web de Expediente Abierto, www.expedienteabierto.org. Víctor Manuel Díaz es un líder del movimiento campesino anticanal, originario del movimiento de San Miguelito, Río San Juan. Fue uno de los primeros líderes que salieron de Río San Juan en defensa de la tierra, del lago de Nicaragua y la soberanía. Fue detenido en agosto de 2018 por la policía orteguista por su participación en las protestas en contra de la dictadura de ese año y liberado en abril de 2019. Siguió luchando en defensa de los campesinos hasta el 2021, cuando tuvo que salir al exilio, presionado por una fuerte persecución del ejército y la policía orteguista de Nicaragua. Actualmente vive en Los Chiles, Costa Rica. A pesar del exilio, sigue organizándose con campesinos de la franja del proyecto del Canal por Nicaragua para defender sus derechos y los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses. Vamos a entrar ahora en el tema de este foro. Voy a formularles lo que son las preguntas generadoras y les voy a dar unos 15 minutos a cada uno para que hagan su exposición. La primera pregunta que obviamente salta a la vista y que yo les haría a los 3 panelistas es la siguiente. ¿Cuál es el futuro de la lucha del movimiento campesino a la luz de 2 eventos casi simultáneos acontecidos esta semana? La presentación de la nueva ruta canalera y la presentación de las reformas totales, no parciales, a la Constitución Política de Nicaragua. Y en segundo lugar, con la derogación de la Ley 840, ¿termina la lucha del movimiento campesino o se modifica el motivo de su existencia? Voy a dejarle la palabra primero a doña Francisca Ramírez para que ella haga su exposición sobre estas preguntas. Muchas gracias. No se escucha, doña Francisca. No se escucha. Ahí. Ahí. Ok. Bueno, sobre nuestra lucha, pues que ya tiene 11 años, creo que es una lucha que dio mucha esperanza, porque en el 2013, 2014, pues todo el mundo miraba como que todo estaba bien,
pero en cambio los campesinos ya no estaba bien cuando dieron la ley 840, cuando la concesión canalera, y creo que hoy pues somos unos aliados que tiene esa otra franja canalera que les acaba de anunciar la dictadura, que yo en sí no creo pues que sea una realidad, pero hay muchas dudas porque tampoco la ley, el anuncio del canal interoceánico era, pero la ley sí era, que era una confiscación y una expropiación legal. Entonces, creo que hoy también les decimos a todas las personas que sé que a nadie han consultado, que tienen unos aliados ya con mucha experiencia y mucha resistencia, y que el movimiento pues fue esa lucha que no dejó poner ni una piedra ni una propiedad que se confiscara en la zona canalera. Y sobre todo pues creo que ahora hay una cantidad de avances, como es ahorita lo que acaba de dar la Corte Interamericana sobre los pueblos rama criol. Creo que ellos también inventan cualquier cosa cuando ven que quieren distraer la atención, porque sabían que esto es un golpe para ellos sobre la sentencia que acaba de emitir la Corte Interamericana sobre los derechos humanos y la violencia que ha habido en los pueblos indígenas sobre también la concesión canalera. Creo que eso es un gran avance porque esos pueblos no dejaron de resistir, y también hoy hay una demanda sobre la sentencia que tiene que cumplir Ortega. Creo que ellos no tienen mucho que ofrecer porque en Nicaragua en estos momentos lo único que hay es una dictadura criminal que ha llegado al término de solo mantener bajo la represión. Ahí no hay jóvenes con futuro, no hay iglesias con futuro, no habemos ciudadanos con futuro, más que la marginación. Y creo que nada de lo que invente la dictadura va a poder vender una idea de que las cosas están bien, porque no están bien. Se ven visiblemente pues que no es un país libre donde los seres humanos tienen derecho a opinar por lo que quieren. Entonces, realmente se ve que es una fantasía, una distracción, porque ellos saben que esta sentencia de la Corte que ahorita eh, le demanda al Estado de Nicaragua por diversas violaciones a derechos humanos, le golpea a ellos, porque ha sido un fracaso. Fue un fracaso lo del canal interoceánico, demostraron que no tienen capacidad. Y también creemos que ningún empresario digno puede invertir en un país donde no hay derecho donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay libertad de expresión. Y lo que sí yo les puedo decir es que ellos sí son capaces de confiscar, expropiar y quitar, porque de eso han vivido, y no son, es una pareja que no tiene o sea, no tiene ningún criterio de anhelo de que sea algo para bienestar de la población, sino todo para dañar el derecho de la gente. Bueno, vamos a darle la palabra a don Freddy Nava para que haga su exposición. Y muchísimas gracias, Pedro. Hablar del movimiento campesino, la verdad es que nosotros en su momento nunca nos imaginamos que íbamos a crecer tanto a nivel nacional y a tener tanta incidencia en las pretensiones del gobierno, sobre todo que nos tildaron a nosotros de ignorantes, de los hediondos, los botatíbules, nos decían, y cuando exigíamos a veces cédula, porque también mirábamos tantos problemas de nuestros hermanos campesinos, llegó uno de los diputados ahí, uno de los famosos padres de la patria, a decir públicamente: ¿y los campesinos para qué necesitan cédulas? Y para vender chanchos y gallinas no se necesitan cédulas, dijo uno de los diputados, Wilfredo Navarro, para ser más exacto. Uno se da dando cuenta de que cómo hemos sido relegados, marginados a través de la historia en Nicaragua. Y eso de una u otra manera pues nos ayudó a nosotros a buscar cómo unirnos, pues, porque allá del lado de la Fonseca, del Tula, de Punta Gorda, ahí en esa zona de Río San Juan, ahí hacían sus marchitas y sus marchitas. Igual nosotros ahí en la isla hacíamos marchitas, en Rivas hacían marchitas y cosas así, hasta que en determinado momento decidimos unirnos, buscar cómo ir los de la Fonseca o esa zona de ahí, de Los Dorados,
o esa zona de allá de Punta Gorda, iban, se juntaban ellos, después iban arriba, los de arriba íbamos allá donde ellos. Cuando miramos nos convertimos en un movimiento nacional, que no solo abarcó la ruta canalera, sino que ya se fue extendiendo un poco más hacia Chontales, habían varios de Chontales, también de Huigalpa, y después nos mandaban a llamar de otros lugares para formar también ellos sus movimientos campesinos, lo que nosotros le llamamos el Consejo Nacional, miembro del Consejo Nacional, a los otros le llamábamos miembro del Consejo Departamental, le decíamos, porque habían ya de Boaco también, de Huigalpa, de Matagalpa, que diga, de Ocotal, de Madrid, había ya en León, en Chinandega, esas cosas de la vida. Le estoy hablando antes del 2018, ya teníamos junta directiva en Masaya había movimiento campesino, en Managua, movimientos campesinos, en Managua, en solidaridad pues de ver la aberración que estaba haciendo el gobierno en ese momento, pues no nos dimos cuenta nosotros de lo que realmente era la ley 840 y las afectaciones que tenía, no solo para nuestras comunidades y nuestro medio ambiente, nuestras tierras, sino pues por la soberanía y la dignidad de nosotros, pues que llegara donde un chino, donde le íbamos a tener que pagar para poder pasar por donde eran nuestras tierras, pues era algo que yo no me explico cómo, y hoy en día, y yo digo, bueno, nosotros por ignorantes, tal vez, que no conocíamos mucho de leyes, de todo eso, al comienzo no sabíamos nada, pero los que sí sabían, muchos diputados que estaban ahí, que votaron a favor de la ley 840, y muchos empresarios y grandes académicos que lo anunciaban con grandes bombas y platillos, pues el proyecto canalero o la ley 840, inclusive pues llegaron a ser como propagandístico ellos en anunciar, pues, a pesar de que se decía de que violaba 40 leyes de nuestra constitución, pues yo no soy penalista ni constitucionalista para saber si violaba verdaderamente 40 leyes de nuestra constitución, pero eso no importó porque lo que se miraba y vislumbraba era algo brillante, algo hermoso, lindo allá al final del túnel, y apostaron mucho pues por eso. Nosotros quedamos un poco medio solos, pero sí tuvimos mucho la solidaridad de muchos grupos ecológicos, de mucha gente de la sociedad civil, incluyéndote a ti, Pedro, y otros varios diputados también, pues que se solidarizaban con nosotros. Sin embargo, la persecución en el 2018, en la cual muchos de nuestros hijos de campesinos ya participaban o están en las universidades o iban a las universidades o eran parte de las universidades, donde nosotros los miramos a ellos, lo que estaban haciendo, pues el movimiento campesino, sin dudarlo dos veces, dejamos nuestras actividades que hacíamos en el campo y nos sumamos pues, a la insurrección cívica y pacífica que estaba en ese momento del 2018. Las aberraciones que han ido cometiendo el gobierno cada vez han sido mayores. Creo que muchos de los empresarios de aquel momento a hoy en día, creo que ya abrieron los ojos y miran de que eso es algo completamente imposible, poder realizar esa obra de la nueva ruta del canal interoceánico. Que dicho sea de paso, pasa por gran parte de Chontales, Boaco, Managua, una parte de León y llega todavía a parte de Chinandega. Bueno, en todos esos lugares teníamos un movimiento campesino, de los cuales no creo que los vayan a dejar ahora conformarse o hacer marchas como las que hacíamos nosotros. Pero sí, en la ruta que están rediseñando o que rediseñaron, hay gran parte de esa zona de ahí, de Chontales, es una zona, además de ser una zona ganadera, es una zona donde hay oro, mucho oro. Pasan por Boaco, pasan por Managua, unas tierras preciosas también por las que hay todo el centro del país, y llegan a parte de León y Chinandega. Eso es completamente inviable porque cuando uno comienza, esto nos obligó a nosotros a indagarnos, a escuchar, a investigar, a conocer muchísimo más. En Panamá son 78 kilómetros de distancia del Océano Pacífico al Océano Atlántico. En Nicaragua, en ese momento, esa
ruta que estaba diseñada era de 278 kilómetros, muchísimo más. Y tenía un costo, decía el gobierno, de 50.000 millones de dólares. No decían eso los especialistas que llegaban de Noruega, Holanda, Alemania, que llegaban mucho a la UCA a darnos, no a darnos, sino a dar, pues, ahí una charla o una cátedra de lo que era en realidad lo que implicaba el canal interoceánico, que lo vendieron como lo mejor, pues, la gran obra faraónica que se iba a realizar en Nicaragua. Si eso costaba, ellos nos decían que podía casi duplicarse el costo, casi 100.000 millones de dólares, decían, recuerdo. Lo cual significa que 450 kilómetros, que es la nueva ruta, en primer lugar, no hay agua suficiente para eso. Y ya sabemos que no hay agua suficiente para poder llenar todo eso. No sé cómo le irán a hacer. El terreno es mucho más quebrado, mucho más alto, mucho más. Las condiciones pues son terribles. Y pasa por León, parte de Managua y León, que son uno de los lugares más sísmicos de toda América Latina, casi. Y van a hacer una obra y ya no van a ser de 80 o 100.000 millones de dólares, eso se va a duplicar más o menos a 200.000 millones de dólares. ¿Qué inversionista va a querer? Porque es amigo de Daniel Ortega, porque le va a creer a Daniel Ortega, no lo va a hacer mejor en Costa Rica o en Panamá, donde no puede exceder de los 120 kilómetros, pues si va a ser. Ustedes de por ahí, sacando un poco de lógica, como lo hemos hecho nosotros los campesinos, ¿verdad? No nos basamos en tantos estudios, sino en el sentido común. Uno le dice, eso es imposible. Eso es imposible. Para mí es verdaderamente aberrante de que en el primer cuarto del siglo XXI se le permita a personas retrógradas como los que están en Nicaragua, desgobernando Nicaragua, se les permita tanto abuso y tantas locuras en el poder. Es definitivamente una locura, un sueño inalcanzable, pues, o una cortina de humo Por completo. para tapar las otras cosas que están haciendo, como la reforma anticonstitucional, porque lo que hace es acabar con la Constitución. Yo creo que le hace falta algo ahí en la Constitución, le faltó un ápice ahí, a lo mejor se lo pongan ahí, y eso se lo decía cuando nos acaban allá a interrogar en Pote, y les decía, si lo que le hace falta a Daniel Ortega es que ponga un ápice ahí y que diga que cada vez que lo vean a ellos, la gente le haga reverencia a ellos. Yo creo que es lo único que les falta ahí poner, pues, para que se sientan que son reyes o que son dioses o semidioses, porque nadie puede contradecirle a ellos. Pues creo que la última locura que le falta a ellos. Y Freddy, una pregunta dándole seguimiento a tu intervención, pues que estaba hecha al comienzo. Y con la derogación de la ley 840, ¿cuál es el futuro del movimiento campesino? ¿Cómo se modifica el motivo de su existencia? Porque el motivo de su existencia fue la oposición al canal interoceánico, porque iba a tener tremenda repercusión, sobre todo en el lago de Nicaragua, eh, afectando tierras campesinas. Y ahora prácticamente lo que están haciendo es sacando una gran cortina de humo, pues, ¿verdad? Duplicando el sueño de hacer un canal, porque de pasar de 278 kilómetros a 445 todavía, cuando no se ha hecho ni medio kilómetro, es irrisorio. Eso puede ser una cortina de humo para la imposición del Estado totalitario que están queriendo instalar con las nuevas reformas anticonstitucionales, porque lo que hacen estas reformas es destruir el poco bagaje democrático que restaba todavía en la Constitución de Nicaragua. Una de las cosas, don Pedro, creo que doña Francisca y Víctor, lástima que no está Medardo, estamos de acuerdo, es que nosotros, hoy los campesinos, ya no nos van a seguir dando a tol con el dedo. Yo decía ahí una vez de que antes nosotros nos dejábamos guiar
solo los que escuchábamos casi en la radio, llámese corporación casi, y alguna emisora local del municipio, del departamento donde vivíamos. Eso era la información que nos decían y por ahí nos guiábamos nosotros para tomar nuestras decisiones políticas, para tomar nuestras decisiones políticas a la hora de organizarnos o a la hora de ir a votar. Entonces nos dábamos cuenta a través de eso, porque la prensa a veces llegaba, pero a veces llegaba con un día de retraso pues la leíamos y no todo el mundo pues tenía acceso para leer. Y eso te lo digo honestamente, estábamos hablando de las zonas rurales. Hoy en día ha sucedido un fenómeno bien grande, bien grande. Mira dónde está doña Francisca en un lugar en el campo, mira dónde está Víctor en otro lugar en el campo, mira dónde estoy yo, mira dónde estás tú. Estamos tan lejos y tan largos, pero al mismo tiempo tan cerca que nos estamos viendo y escuchando. Y es el celular. El celular ahora, nosotros nos damos cuenta quién es quién. Yo creo que ahí nosotros viene el verdadero trabajo de movimiento campesino, de seguir alentando a nuestra gente y seguirlos orientando también de que lo que vamos a hacer y a quién vamos a escoger, pues porque la realidad es que hoy en día no hay ningún solo nicaragüense que no haya tenido una dictadura en nuestra existencia y ahora nuestros hijos y ahora nuestros nietos y qué es lo que vamos a heredar, pues. Entonces yo creo que vamos a tener mucha incidencia en la escogencia de que quién nos quiere gobernar o quién va a gobernar y qué es lo que vamos a hacer. Creo que vamos a tener una presión política bien grave. Doña Francisca, casi disfrazada, tuvo que llevar una vez ahí a la Asamblea Nacional una derogación de la ley 840, porque así no la pudimos ir a entregar. Tuvimos que entrar de escondida, se puede decir, tuvo que entrar de escondida y todo para poderla llevar ahí, que la recibieron y dijeron no hay lugar, dice, porque no podemos decidir esto acá, pero sí tuvieron la gallardía de poderla hacer en 8 días y aprobar la ley 840. Entonces son cosas que las cuales hoy en día, aunque nuestra lucha era cívica y pacífica, no era política, creo que vamos a tener mucha incidencia política nosotros en un futuro con nuestra gente, a impulsarla, a llevarla, a que sepamos escoger quién va a ser quien nos vaya a representar o quién queremos que nos represente, tanto en el gobierno como en la asamblea, y no se conviertan en títeres como los que están ahorita y han hecho leyes en contra de su pueblo. Bueno, vamos a darle la palabra ahorita a don Víctor Manuel Díaz para que haga su exposición. Buenos días a todos, buenos días hermanos que están pendientes de este hermoso foro que gracias a Dios y a nuestro hermano acá presente, como es don Pedro. Claro que sí, con mucho gusto nosotros, bueno, pendientes y a ver con qué aportamos con el pueblo todavía que está en Nicaragua. Y recordando también al inicio del programa, cuando ingresaba, que decía don Pedro que cómo nos sentíamos nosotros con la situación del nuevo anuncio del programa, del proyecto que se anuncia en otras partes del mismo territorio de Nicaragua, pues efectivamente, pues para nosotros sigue siendo un reto meramente casi prácticamente muy propio, porque como nosotros en un momento nos levantamos a demandar siempre ese atropello, esa violación a la propiedad privada de cada campesino. Ciertamente que estamos en el exilio, pero tampoco no significa que para nosotros no estamos también mano a mano con estos hermanos. Nosotros dispuestos a poder hacer hasta lo último para ayudarlos a ellos también a salir adelante, a que lo puedan hacer, más exitosas todos sus tipos de demandas, porque de alguna forma u otra, solo así es que podemos nosotros lograr los objetivos, tener los éxitos. Como movimiento campesino, ¿cierto? Tenemos muchos años de experiencia y sabemos que en medio del gran sufrimiento que se pasó en todos los niveles, prácticamente eso nos da la capacidad para decir que de qué nomás es capaz un pueblo. El más humilde es el que tiene aquella capacidad para hablar la verdad ante un Estado, ante una dictadura, de alguna forma criminal, y prácticamente después de ser criminal, no solo criminal, terrorista, ¿verdad? Que trasciende una serie de cosas en contra de su propio país, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos sido muy claros y hemos señalado esos puntos
que han sido altamente graves ante el pueblo de Nicaragua y una pena ante la comunidad internacional como Estado que se representan ellos, que representan a Nicaragua prácticamente. Ante todos los niveles de derechos humanos nacionales e internacionales, la dictadura prácticamente no tiene ni la mínima consideración para tomarse como autoridades. Pesarosamente siguen controlando el país, pero también para nosotros, nuestro pueblo, son nuestros hermanos y siempre estaremos con ellos para lograr a seguir aportar lo que esté a nuestro alcance, a nuestra capacidad y a nuestra experiencia prácticamente. Y yo algo quiero recalcar en ese punto. Esta maniobra de querer decir, bueno, le rogamos a la ley 840, hicimos una modificación, a ver que los líderes que están involucrados en el movimiento campesino, a ver cómo se pronuncian, cómo se sienten ahora cuando ya no es un problema con ellos. Pero prácticamente sí sigue siendo un problema con nosotros como campesinos o como nicaragüenses también, sigue siendo un problema el hecho de anunciar otro tipo de proyectos del mismo nivel. Y no solo eso, para nosotros, no solo derogar una ley 840, o no solo de tener un proyecto, sigue siendo para nosotros como una tarea que hacer, sino que también es lograr arregatar los valores de los derechos humanos en Nicaragua, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión y al desarrollo, al bienestar de nuestro país. Prácticamente, cierto, el movimiento campesino no era una organización que pretendíamos involucrarlos mucho en los temas políticos, pero hoy en día sí lo hemos dado cuenta que tenemos que estar involucrados nosotros para marcar esa realidad. Realmente las políticas tienen que ver mucho con el desarrollo y una política que tenga que ver con el ejercicio también democrático que haya en nuestro país. Porque si nosotros no los involucramos en los ejercicios políticos y también las prácticas democráticas, pues prácticamente no hacemos mucho de donde nosotros queramos decir somos una organización y que no nos metemos mucho en esos temas. Hoy en día ha cambiado prácticamente nuestra visión, porque la verdad que no eran nuestros retos, pero hoy en día en ver que nadie más lo puede hacer, tenemos que estar nosotros involucrados en todo, en una serie de actividades que de alguna manera deseamos y pretendemos que haya grandes personajes que representen a nuestro país para ayudar ayudar a defender sus derechos, ¿verdad? Prácticamente, bueno, eso es parte de una realidad que es vivido y es que tenemos unas instituciones altamente es complicadísima ante los intereses del pueblo de Nicaragua. Desde todas las instituciones, policías, ejército y todo lo que tenga que ver con los poderes más grandes del Estado, prácticamente han sido o sea, ha sido parte de la realidad terrible que el pueblo de Nicaragua hoy en día está viviendo y lo que estamos viviendo también en el exilio, por la problemática de estas instituciones del país, ¿verdad? Entonces, por ahí sería parte de nuestro mensaje, pero muy personal, pero la verdad que sí, seguimos trabajando por eso desde el exilio, porque nuestra meta no termina hasta que logremos esos objetivos, que realmente vuelva una Nicaragua a respetarse los derechos humanos, a respetarse el bienestar de cada uno de los nicaragüenses, tanto campesinos como cualquier otro tipo de ciudadano que necesita también de ejercer su profesión como tiene que hacerla, porque prácticamente un país se ocupa de una serie de personajes, tanto obreros, campesinos, también otro tipo de personajes que realmente han sido importantes en esta lucha que hoy en día en sí los hemos encontrado, los hemos conocido, y es que solo así podemos nosotros lograr a ponerle, como dicen, el fin a esta dictadura y presentar otra alternativa que sea más esperanzadora, y no esperanzadora, sino que sea también es una historia que le cambia a la que vivimos actualmente. Bueno, sintetizando las palabras de don Víctor, yo le quiero hacer una pregunta a doña Francisca. Y sintetizando, sumarizando en breve, la lucha del movimiento campesino ya no es en contra de un canal imaginario, que ahora todavía es más imaginario que antes porque ha pasado a ser el doble de tamaño, pues. El sueño se ha duplicado. La lucha del movimiento campesino es una lucha real por la democracia y la libertad de Nicaragua, que esa lucha tiene una vigencia actual
mayor todavía pues que antes, pues, porque ahora Nicaragua está en una debacle de pérdida de derechos ciudadanos. Y quisiera pues escuchar a doña Francisca su opinión al respecto. Sí, bueno, nosotros es una lucha constante, o sea, luchamos por la reparación y esa reparación no va a ser que siga en el poder la dictadura que está, porque si nosotros vemos, desde el 2014 fueron más de 70 presos que fueron al Chipote por protestar en contra del proyecto del canal. Hubieron personas que perdieron su ojo, personas que quedaron para toda la vida dañadas y totalmente hicimos más de 100 marchas con nuestros propios recursos. Hoy fuimos desplazados, desnacionalizados y estar en el exilio, ya hay más de 400 personas desplazadas y lo único que hemos hecho es reclamar nuestros derechos y creo que nuestra lucha campesina es por el derecho de la reivindicación de los campesinos y también de ver un futuro mejor. Nosotros no podemos seguir pensando que las cosas pueden continuar como han sido. Eh, por lo menos la resistencia campesina fue asesinada después que se desmovilizó. Nunca hubo ninguna alternativa porque esos crímenes fueran investigados. El ejército hizo persecución en el campo y no fue porque ellos estaban equivocados. Los que se desmovilizaron vieron que no eran las cosas correctas, que era una dictadura que al final nos iba a seguir haciendo daño y hoy lo vemos. Pues entonces yo creo que nosotros no debemos de dejar de insistir y de resistir para poder luchar por la reparación, para que no haya repetición y el daño y perjuicio que hemos vivido con esta dictadura ha sido cruel y debemos de luchar porque en su momento haya reparación y realmente no va a ser una Nicaragua donde va a haber un desplazamiento cuando retorne la democracia, sino donde va a haber una investigación clara y quienes van a ir a pagar a la justicia son quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Creo que hoy tenemos un pueblo muy claro, un pueblo que da esperanza porque estamos muy claros que un 90% no quiere la dictadura y sigue resistiendo dentro de Nicaragua, pensando en secreto y buscando el cambio en secreto. Y yo creo que eso tenemos que evaluarlo y también valorarlo, que vale la pena seguir resistiendo. Doña Francisca, una pregunta de la audiencia. ¿Sigue organizado el movimiento campesino? Usted que está en Costa Rica, que hay muchos campesinos nicaragüenses que han tenido que emigrar a ese vecino país, ¿sigue organizado el movimiento campesino y qué acciones está tomando? Pues usted como líder del movimiento en Costa Rica. Bueno, yo creo que es un movimiento que da mucha esperanza porque sus liderazgos que en su momento pues, fueron los que más se visibilizaron, se ve todavía con activismo y con esperanza de seguir la lucha y también vemos dentro del mismo país el deseo de ver el cambio, no ven correcta la persecución que se vive y sí es un movimiento que a pesar que nosotros lo hemos hecho con mucha autonomía, sigue resistiendo y seguimos pensando que Nicaragua tiene que ser libre y que tenemos que luchar por esa libertad, por esa justicia y solo lo tenemos que hacer organizándonos, no podemos hacerlo cada quien pensando desde su casa cómo va a hacer las cosas, sino pensando como país. Una pregunta para don Freddy de la audiencia. Si la nueva ruta del canal pasa por tierras o propiedades de campesinos, la nueva ruta de 445 kilómetros, si afecta pues a los campesinos que están organizados, pues, ¿verdad? En el movimiento anticanal. Como le decía en la primera intervención, de una u otra manera, nosotros teníamos presencia antes del 2018 en varios otros departamentos, principalmente Chontales, que es uno de los, bueno, agarra el Caribe Sur, ¿verdad? Que ya estábamos organizados ahí, pero también agarra gran parte de Chontales en la ruta, o en una zona ganadera y minera, esas cosas de la vida, pasa por Boaco y después por Managua. En toda esa zona de ahí nosotros ya teníamos presencia del movimiento campesino, al igual que en León y Chinandega. Cabe
recalcar de que muchos de los líderes hoy en día, nosotros nos dividíamos en el Consejo Nacional o el Movimiento Campesino, la Directiva Nacional, y éramos un grupo comenzamos 23, después quedamos en 18 miembros, después bajamos hasta 16, porque no aguantaron la presión algunos y la persecución, pero siempre quedamos ahí. Pero después salieron y estaban los dirigentes que eran municipales y los dirigentes que eran comarcales. Por ejemplo, en el caso de Víctor, que era un súper gran líder ahí en su zona, y indiscutible, más conocido que el billete de a 100 pesos por ahí, Víctor, en esa zona. Pero también cuando nosotros nos dimos cuenta de que se necesitaban esos otros lugares, comenzamos a hacer los consejos departamentales. Entonces, estábamos divididos en Consejo Nacional, Consejo Departamental, Consejo Municipal, que eran de los municipios, y los consejos comarcales, que eran de las comarcas. Entonces, hicimos una red de organización que ¿quién nos dijo cómo hacerlo? Pues nadie. Doña Francisca iba mucho del lado de Masaya a organizar ahí, imagínense, de la Fonseca, hasta allá. O sea, y eso se hizo, ahí están esa gente, muchos de ellos tuvieron que salir también porque eran claros opositores a la represión, a la política del gobierno. ¿Qué van a hacer ahorita ellos? Pues no sé, pues, la verdad es que yo siempre les he dicho, porque tengo comunicación con muchos líderes a nivel nacional, allá de todos los departamentos y municipios, yo lo que les digo mucho a ellos es que nos mantengamos unidos y que hagamos la organización de hormiga. La organización de hormiga es un trabajo bien chiquito, bien pequeño, pero que conoce cada cual el trabajo que tiene que hacer. En determinado momento va a tener que salir la colmena, vamos a tener que surgir nuevamente, porque una hormiga casi nunca te pica solita. Una vez alguien ha estado a la orilla de un hormiguero, nunca le pica una hormiga nada más y después va a llamar a las otras. No, primero se suben todas, están todas, y cuando ya están todas comienzan a picar. Así les digo que tienen que hacer la organización en todos esos lugares, aunque verdaderamente la gran mayoría han descabezado a los principales líderes. Eso no significa que no haya más personas que puedan ser líderes, al contrario, pues tienen que surgir, y aquí pues va a estar Nuri, va a estar Medardo, va a estar doña Francisca, Víctor, vamos a estar todos los del movimiento campesino apoyando y viendo de qué forma o manera podemos ayudarles a ellos a seguir organizados y a tomar las decisiones correctas cuando se tengan que tomar. Don Víctor, sobre la misma pregunta. Bueno, sí, prácticamente, sí, ciertamente en esa zona tal vez no era tan organizado como tal en la franja más mencionada, como era Nueva Guinea, Río San Juan y Riva y las zonas de Metepe. No significa que para nosotros, como lo decía, lo reiteraba anteriormente, que para nosotros estar a la mano con estos hermanos ahí, aunque consideren que no somos afectados en el momento de forma directa, prácticamente sí somos afectados, casi prácticamente como que fuéramos directos. Yo siempre he pensado que Nicaragua, en cualquier territorio de Nicaragua, que sea afectado por violentarle el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, y todos los derechos que tengan que ver con el bienestar, prácticamente tenemos que estar ahí involucrados. No es porque queramos nosotros tal vez asumir problemas de otros territorios, siempre y cuando sean de nuestro país, a futuro terminan afectando todo el país y todo el futuro de nuestras familias. Por eso nosotros, bueno, en caso mío, yo siento que tenemos que tener como un compromiso con esta gente, con este pueblo donde se encuentre afectado por las diferentes razones. Ahorita que es con el canal, con este anuncio de ese nuevo canal, pues prácticamente de la misma manera, nosotros vamos a estar pendientes y también demandando cualquier informe de ellos que de alguna forma se sientan atropellados, porque no se van a quedar de manos cruzadas, no se van a quedar. Prácticamente ellos van a tratar de buscar la forma de señalar esto, y ellos van a terminar encarcelados, como lo mismo que ha pasado con todo el pueblo de Nicaragua y todos nosotros. Pero también hay algo que la dictadura está apostando a una violencia de unos contra otros, y prácticamente terminar siempre en un grave conflicto, que es lo que no ha logrado
con el movimiento campesino, porque nosotros sí lo hemos mantenido claro, a pesar que hemos tenido que sufrir toda esta serie de consecuencias, torturas, persecución, exilio, y hasta algunos mismos hermanos asesinados. Hemos tenido la paciencia nosotros de no caer en la provocación de la violencia que la dictadura ha pretendido llevar al pueblo de Nicaragua a poderlos dañar uno contra otro. Bueno, una pregunta de la audiencia para doña Francisca. Estimados amigos, dice el líder del movimiento campesino, todos los opositores hemos visto la fragmentación del movimiento campesino en 4 o más fracciones. Respetando sus legítimas diferencias, ¿qué posibilidades ven ustedes para un acercamiento político entre las fracciones? ¿Qué podría hacer el resto de la oposición para propiciar ese acercamiento? ¿Y qué apoyo externo se necesita para una respetuosa mediación de sus diferencias? Una pregunta de la audiencia. Bueno, el movimiento desde que comenzó teníamos reglas muy claras, un reglamento que éramos de diferentes procedencias y lo cual teníamos claridad que la lucha era por defender la soberanía. Esa soberanía la defendimos con dignidad, que nos ha tocado persecución, exilio, estamos en el exilio. Hoy pues no podemos estar juntos porque estamos en un exilio, quisiéramos estar en Nicaragua y en cambio pensamos que donde debemos de estar es en Nicaragua porque es donde tenemos futuro. Nadie tiene futuro en un exilio y por lo tanto pues yo creo que el mismo desplazamiento, el mismo exilio nos ha llevado a estar en diferentes lugares, porque yo quisiera vivir juntos en la misma casa donde vive Freddy Nava, donde vive Medardo Mairena, estar juntos como cuando comenzamos, pero las limitaciones que tenemos no nos dan esa oportunidad. Y además tenemos que respetar las diferentes opiniones o somos de diversas opiniones y tenemos que respetarlas, pero teniendo claro que tenemos algo en común que es salir de la dictadura criminal que tenemos. Como movimiento, pues sabemos de diferentes procedencias y lo cual nos respetamos por lo que pensemos. En su momento pensábamos que el movimiento no debía de ser vinculado a ningún partido político porque somos un movimiento social y lo cual eso nos lleva a tener alianzas con diferentes oposiciones de defender la democracia, de estar listos para luchar y nos mantenemos en esa línea. No nos vemos como fracciones divididas, sino como cada quien que donde está se sienta mejor, donde esté se sienta bien. Y creo que es una de las maneras, pero yo creo que nosotros no tenemos diferencia. Don Medardo podrá pensar, podrá opinar lo que él quiera, pero eso no me niega que no debemos de luchar juntos, mientras sea para lo lógico, que es lo que tenemos que luchar contra la dictadura. Nosotros hemos sido claros, no estamos bajo de ninguna ideología política más que por defender la soberanía de Nicaragua. Entonces, no lo veo así, pero mucha gente como no nos ve juntos, pues cree que estamos divididos, pero realmente estamos en la lucha y cada quien luchando desde donde puede y donde lo que puede, porque no tenemos las condiciones completas. Nosotros como movimiento desde el 2013-2014 hemos venido luchando con nuestros propios recursos. En Nicaragua pues creímos que teníamos unos aliados muy importantes que eran los ambientalistas, las organizaciones de derechos humanos que también fueron víctimas de la dictadura, pero sabemos pues que hay muchos ambientalistas todavía a la disposición y luchando por esa Nicaragua que quieren ver en libertad. Entonces yo les animo también a quienes hoy sean víctimas de esa nueva ruta que siempre van a pensar que tienen aliados, porque creo que Nicaragua en eso somos muy solidarios y creo que lo demostró el pueblo de Nicaragua, que ahí estábamos en el 2018, en el 2019 y estamos en el 2024 y que Nicaragua pronto será libre. Yo sé que no está fácil y que las luchas ahora no pueden ser públicas, sino en silencio, porque es una dictadura criminal y tenemos que aprender a hacer luchas diferentes. Para don Freddy, una pregunta más de la audiencia. ¿Por qué cree usted que Daniel Ortega y la codictadora de Rosario Murillo insisten en entregarle la ruta de este canal imaginario a los chinos?
Está bien. No, la verdad es que lo que siempre hay que ver ahí es el trasfondo, de qué era. Pues yo creo que Daniel Ortega estaba bien claro de que lo de la primera ruta del canal no se iba a dar, pero sí, pues, cuando fue el susto de Víctor, de doña Francisca, Millo y de todo. Una vez estábamos en una reunión en la Guinea, creo, y me llaman de allá y veo que me llaman con insistencia, contesto, ¿y qué pasó? Es que aquí están unos del ejército con unos civiles en tus tierras, dice, están midiendo, dice. Y pues, dije, no, ¿y qué pasó? No, y eran unos campesinos, no eran ni mi familia, nada. No, dice, ya los vamos a sacar de aquí, dice, porque en esto no te pueden robar tus tierras. El objetivo era robarse las tierras, hacer, robar pues, todas nuestras tierras, ver que qué hacían, tal vez desarrollos turísticos o algo así, a través de la mafia rusa en ese momento, tal vez, o China, y ese era el objetivo real, pues hacerse de las playas de arriba, que son preciosas, no es que son preciosísimas, y hacerse dueño de todo eso, pues hacer una isla de Metepe, pues qué sé yo, algo, quitarle la naturaleza que tiene como tal. Creo que ellos van detrás de eso, de la parte de la costa Caribe Sur, de parte de todo lo que es la madera, van detrás de la ruta del oro que hay ahí en Chontales, de las zonas mineras, así como han estado en el Caribe Norte, que ya llevan más o menos como unas 5.000 hectáreas o más, creo, 500.000 hectáreas, yo creo que le están dando a estos chinos ya de tierras para la minería, y muchas de ellas minería de cielo abierto, y quieren despojar completamente Nicaragua, la quieren entregar a los chinos, que muchas veces lo están haciendo a través de testaferro, pues porque sabemos que Daniel Ortega no sabe qué hacer con tanto dinero. Él sabe que va de viaje él y su familia y todo, pero quiere dejar pues traspuesto, se puede decir, mucho de su dinero. Eso es lo que yo veo que están haciendo, que hay un robo real sobre eso, pero me gustaría recalcar un poco lo que decía doña Francisca o lo que decía la pregunta anterior de lo del movimiento campesino, que nos miran como fraccionados, y puede ser que estemos no fraccionados, sino pues por las circunstancias que estamos, pues allá está también Nuri, allá en Costa Rica, como el movimiento campesino, está doña Francisca, está Víctor, y no es que estén cada uno peleando su porción, o aquí Medardo, o Pedro, Lener, Nemesio y yo, no es que estamos en un pedazo cada uno, que cada cual está tirando por su lado. Nosotros tenemos muy claro el objetivo, que es, como decía aquí doña Francisca, liberar a Nicaragua, pues, salir de la tiranía que tenemos en determinado momento. Tanto cada uno de nosotros va a llamar a su base allá en Nicaragua, y le vamos a hacer claro lo que le decía yo al comienzo a los campesinos. Ahora no le vamos a dar a todo con el dedo, que va a llegar alguien y va a llegar a decir, ahora yo soy el líder, ahora yo soy el que mando, ahora yo soy el que puedo hacer. No, ahora va a ser completamente diferente, porque toda la información está al alcance de la mano y saben quién es quién allá en Nicaragua. Así que creo que lo que nos toca y nos resta es seguir unidos, alentando y ayudando a nuestra gente para verdaderamente salir real y definitivamente de la dictadura, y saber escoger que quién es el que nos vaya a representar, o quién es el que vaya a estar ahí en las tomas de decisiones. Sí, yo quería opinar un poquito sobre la pregunta que pregunta por qué está entregando el territorio a los chinos. Ahorita tenemos un reto el pueblo, que tenemos que pensar en organizarnos silenciosamente y estar preparados, porque el aislamiento de Ortega por todas las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, lo han aislado de la comunidad internacional, no tiene aliados, está solo sus aliados son los que están en problemas, igual que él, y creo que lo que él está haciendo de entregarle concesiones mineras a los chinos, hoy entregar también una idea del canal, es geopolítico, porque él necesita mantenerse activo. Entonces yo creo que el pueblo tenemos un compromiso grande, porque tenemos que defender nuestra patria, nuestra soberanía, y también defenderlos de esa dictadura criminal que tenemos. Yo quisiera también contribuir en esto.
Daniel Ortega a menudo habla de la colonia, de los españoles, ¿eh? Ahora él está promoviendo la colonización china de Nicaragua. Le está entregando prácticamente el territorio en bandeja de plata, pues concesiones mineras, concesiones portuarias, el canal, el aeropuerto. Es decir, ya los comerciantes en Nicaragua están arrinconados por los comerciantes chinos porque ellos tienen toda la ventaja. Es decir, Nicaragua se está convirtiendo en una colonia china y el sueño irrealizable del canal imaginario es, es una indicación más de las ansias que tiene Daniel Ortega por convertir a Nicaragua en una colonia china. Y yo creo que la labor del movimiento campesino ya no es nada más para que no pase un canal, que en todo caso es un canal imaginario, sino es la defensa de la soberanía nacional ante este proceso de colonización brutal chino y en segundo nivel ruso. Es decir, está entregando la soberanía. Entonces, la vigencia de los principios por los cuales se formó el movimiento campesino, que elementalmente, pues, la defensa de la soberanía nacional, sigue teniendo una vigencia todavía mayor en el presente. Don Víctor, ¿algunas palabras? No, efectivamente, solo es que fortalecer un poco eso, que no quisiera aceptar la dictadura en Nicaragua, esa pérdida política que tuvo ante los campesinos con el anuncio de ese proyecto anterior que menciona, y él quiere de alguna forma siempre decir que él siempre está logrando, va a lograr el objetivo a toda costa, pero ya sabemos, como lo decía doña Francisca anteriormente, la pérdida política y también ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional ha sido grandísima, la de Ortega, y ellos pretenden de alguna forma estar haciendo algunos movimientos y a ver si el pueblo se desanima y cae a la depresión de decir, bueno, resignarse, aguantar. Pero yo creo que en vez de aguantar, lo que nos queda es buscar los mecanismos, las alternativas, como decían, estrategias y cada paso ahí hacerlo más efectivo en todo, porque todo este recorrido realmente nos ha dado una gran experiencia a todos los que hemos estado involucrados en todos los temas sociales, políticos, una serie de trabajos que se han venido haciendo. Eso los va cada vez dando la experiencia y dándonos a nosotros una mayor claridad cómo poder nosotros cuidarlos en estos contextos que estamos viviendo hoy en día tan complejos. Ciertamente que estamos en un exilio, pero también en un exilio que se corre siempre día a día riesgos. Y aquí, pues, para nosotros, siempre seguimos ahí pendientes para aportar lo que podamos de nuestra parte. Como decía usted, también efectivamente liberar a Nicaragua de esa colonización, de esta mencionada intervención rusa y china que están en Nicaragua prácticamente actual, que es una realidad, que hay una serie de estos ciudadanos que son ya internacionales, ejerciendo una serie de actividades, tanto comerciales hasta puede ser que hasta políticas, que nosotros hoy en día pues no sabemos qué nomás está haciendo la dictadura con todo este tipo de personas. Bueno, ya nos estamos aproximando al cierre de este interesante foro promovido por Expediente Abierto y le voy a pedir a los otros dos panelistas, a doña Francisca y a don Freddy Nava, que nos digan sus palabras de cierre para llegar a la conclusión. Bueno, que estamos bajo de una dictadura que ha desmantelado todo y que hoy tenemos el compromiso todos los nicaragüenses y que nos queda resistir, luchar, organizarnos y seguir adelante porque no queda otra alternativa en un lugar donde una pareja totalmente enferma por poder han llegado hasta donde han llegado. Creo que ha sido parte que nosotros también nos hemos dejado llegar. Tristemente, pues siempre tuvimos la esperanza que teníamos defensores de la soberanía, como era el ejército de Nicaragua. Supuestamente para eso estaba, pero creo que hoy tienen un reto ellos también que cómo quieren quedar en historia, si quieren quedar como los
asesinos de su pueblo o quieren quedar como los defensores de la soberanía. Totalmente lo que hoy la dictadura ha logrado hacer con los últimos artículos de ley y el desmantelamiento de la Constitución es que ya ahora quiere decir que si ya abiertamente la policía son los que han quedado visibles, que han cometido crímenes de lesa humanidad y que ahí se fueron a amparar todos los paramilitares a ponerse una camisa policial, hoy trasciende a que el ejército va a darle persecución al pueblo, es el que continúa. Entonces creo que queda en las manos de ellos también cómo quieren quedar en la historia de Nicaragua, así como los asesinos del pueblo, como los defensores de la soberanía de Nicaragua. Creo que lo último que ellos están haciendo es diciéndole al pueblo, ahora ya voy a tener autorización para tirar a las calles del pueblo porque lo que mando soy yo y hoy soy jefe del ejército y lo que continúa sobre el pueblo es persecución. Creo que están muy engañados, es una dinastía clara, pero yo no veo en su hijo, yo soy de las que veo un poco de niños, veo a Laureano Ortega con su familia, no sé si él quiere continuar la triste realidad que sus padres los han llevado, pero yo no veo a un Laureano Ortega continuando en una dictadura, lo veo mejor cantando. No veo una Camila realmente continuando una dictadura de la mamá, la veo mejor que se ve haciendo diseño. Entonces yo creo que ellos también han dañado su propia familia y creo que tienen que ver hacia ese futuro que tienen también, que son sus hijos. Yo los veo realmente que es una familia enferma y que no solo se ha dañado como familia, sino que nos ha trascendido a todo el pueblo de Nicaragua a hacernos sufrir y triste lo que estamos viviendo, pero creo que eso no nos va a someter a vivir toda la vida en esa vida. Una palabra de cierre, don Freddy. Decía un bandolero hace varios años, solo los obreros y campesinos llegarán hasta el fin. Nosotros comprobamos de que solo los campesinos, junto a los jóvenes, hacemos cosas grandes, enormes, y lo comprobamos en el 2018. Y todos los jóvenes que estuvieron en los diferentes tranques a nivel nacional se dan cuenta perfectamente del trabajo que hicimos en conjunto, los campesinos y los jóvenes, que somos casi el 80% de la población. Y podemos hacer cosas grandes todavía. Cierro con las palabras de un querido obispo de Nicaragua que decía, Nicaragua no es de una pareja, Nicaragua no es de una familia, Nicaragua no es de un partido, Nicaragua es de todos los nicaragüenses y vamos a luchar y vamos a darlo todo hasta verla libre. ¡Viva Nicaragua libre! Gracias. Viva. Bueno, hemos llegado al fin de este programa, este interesante foro de los campesinos organizados en Nicaragua por la defensa de la soberanía nacional. Les agradecemos a todos los que se han unido a este link, su presencia y las preguntas que han formulado a través de los canales correspondientes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org.